Buenas gorrináceas, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo el cómo jugar de Nile de Luxor. Nile de Luxor es un juego que ha traído Melmac Games y en el que vamos a meternos en la piel de agricultores en Egipto y vamos a tener que intentar ser los que más recolectemos, teniendo cuidado de que las plagas no nos coman los cultivos. Así que sin mucho más, vamos a ver cómo se juega. Dentro vídeo. Como siempre hacemos, vamos a empezar explicando el setup del juego. En primer lugar vamos a coger de estas tres cartas y dependiendo del número de jugadores que seamos vamos a coger las cartas con ese número de jugadores. Como veis podemos jugar hasta 6 jugadores. Estas cartas por un lado tienen un 1 y por detrás un 2, un 3 y por detrás un 4 y un 5 y por detrás un 6. Si jugáramos a 4 jugadores descartaríamos esta carta que iría a la caja, pondríamos la carta de 4 encima de la carta de 2 y la ponemos a un lado de la mesa. Esto va a indicar el número de rondas que vamos a hacer, que básicamente es las veces que vamos a ciclar el mazo. Cada vez que se acabe el mazo, cogeremos esa carta y le daremos la vuelta y la pondremos en 3. Y así sucesivamente. Cada vez que juguemos una vuelta entera el mazo, lo volveremos a hacer hasta que hayamos jugado el mazo 4 veces. Lo siguiente que haremos será del mazo de robo quitar todas las cartas de dos de los cultivos. Por ejemplo, en este caso vamos a quitar uva y cebolla. Retiraríamos todas las cartas que haya de uva y cebolla del mazo y las dejaríamos fuera en la caja. Después del mazo de cartas de especulación, vamos a quitar todas las cartas en las que aparezcan alguno de los recursos que hemos quitado, en este caso la uva y la cebolla, y las vamos a quitar del mazo. El resto de cartas de especulación las vamos a meter dentro de este mazo y las vamos a barajar. Después vamos a poner la carta de inundación al lado del mazo de robo. Esta carta nos va a enseñar qué cultivos son los que están inundados. Luego veréis la importancia de eso. Ahora vamos a repartir 5 cartas a cada jugador. Yo las voy a poner así vistas para que podáis verlo, ¿vale? Pero la mano la tendríamos oculta al resto de jugadores. Después de haber repartido 5 cartas a cada jugador, vamos a coger la carta de plaga de langostas, la vamos a meter en el mazo y vamos a barajar. Una vez que hemos hecho esto, puede empezar la partida. Los distintos pasos que vamos a hacer durante nuestro turno son muy sencillos. Para explicarlos y que los entendáis, voy a simular que ya estamos en un momento más avanzado de la partida y ya tenemos campos plantados. Lo primero que vamos a hacer siempre cuando nos toca es inundar. Para inundar vamos a coger una carta del mazo y la vamos a poner encima de la carta de inundación. El segundo paso que vamos a hacer es cosechar. Cosechar es que tenemos que el jugador que tenga plantado ese tipo de cultivo tendría que coger una carta de ese tipo de cultivo que se acaba de inundar y llevarla a su reserva. Yo voy a poner la reserva aquí, les voy a girar las cartas para que sepamos que esto es la reserva. El tercer paso que podemos hacer es comerciar. En comerciar tenemos dos acciones distintas. Una es la de mercado, que podríamos descartar 2 cartas, bien sea de las que tengamos en mano o bien cartas también que tengamos ya en la zona de almacenaje. Incluso podríamos descartar una de mi mano y una de la zona de almacenaje para robar una carta más del mazo. Por ejemplo, imaginaos que yo descarto esta carta de papiro y esta de trigo y robo una carta del mazo. Otra de las acciones que podemos hacer es ofrenda API. La ofrenda API es lo mismo, podríamos descartar 2 cartas o bien de nuestra mano o bien de nuestra mano y de nuestra zona de cultivo o bien combinando ambas, podríamos coger de nuestra mano y de nuestra zona de cultivo y lo que haríamos es que voltearíamos una nueva carta del mazo que iría al mazo de inundación. Imaginaos que yo decido descartar este ricino y el ricino que tengo en la zona de almacenaje y le doy la vuelta a una nueva carta del mazo, que sería la nueva carta de inundación, que sería papiro. Al inundar papiro, como yo soy el jugador que tiene plantado papiro, el papiro iría a mi zona de almacenaje, porque cosecharíamos, ¿vale? Es importante que sepáis que esta tercera acción de comerciar podemos estar haciéndola todas las veces que queramos y también que sepáis que no estáis obligados a hacerlo, ¿vale? Lo podéis hacer si queréis. La cuarta acción que podemos hacer durante nuestro turno es plantar o especular. Lo primero que tenemos que saber para plantar o especular es que no podemos ni plantar ni especular con cartas del tipo de cultivo que esté inundado. Por ejemplo, yo ahora mismo si tuviera estas 2 cartas en mano no podría especular con estas cartas puesto que el papiro está inundado. Vamos a cambiar la carta de inundación, imaginaos que estuviera en esta situación para explicaros cómo funciona tanto lo de plantar como lo de especular. La especulación lo que tendríamos que hacer es jugar 1 o 2 cartas de especulación teniendo en cuenta siempre que no sean del cultivo inundado. En este caso, estas 2 podría jugarlas y las pondríamos encima de nuestra mesa en la zona de juego. En el turno del siguiente jugador, cuando se revele una carta, imaginaos que revelamos carta en el turno del siguiente jugador y sale lechuga. Si coincide con alguna de las cartas de especulación, en este caso, veis que me coincide con esta no me coincide, esta carta se descartaría y como esta sí me coincide que ha salido lechuga, pues recibiría 3 cartas extra que irían a mi mano, 1, 2 y 3.
La especulación, como veis, nos sirven para pillar muchas cartas en mano. Si mis dos cartas de especulación hubieran tenido, por ejemplo, en este caso lechuga, en vez de 3 hubiera robado 6. Con lo cual, como veis, la especulación es muy potente para pillar cartas en mano. Ahora voy a explicaros cómo funciona la acción de plantar. Plantar básicamente es bajar cartas de nuestra mano a nuestra zona de cultivo, que es esta de aquí. Para plantar tenemos que tener en cuenta que, al igual que pasaba con la especulación, no podemos bajar plantas del mismo tipo de cultivo que está inundado. En este caso no podríamos bajar cartas de ricino. También tenemos que tener en cuenta que no podemos plantar ningún tipo de cultivo que tenga otro jugador plantado, a no ser que le superemos en número. Ahora explico cómo va esto. Vamos a ver las tres distintas opciones que tenemos de plantar. La primera opción para plantar es plantar al menos 2 cartas del mismo tipo de cultivo formando un campo. Por ejemplo, imaginaos que yo decido plantar estas 2 cartas de trigo, que les bajaría ahí a la mesa a mi zona de cultivo. Otra de las opciones que tendríamos al plantar, en vez de plantar esas 2 cartas de trigo, por eso las he puesto otra vez en mi mano, podríamos plantar exactamente 2 cartas de cultivo diferentes, teniendo en cuenta que una de ellas podríamos plantarla en un campo que tuviéramos ya existente. Imaginaos que decido plantar el lino y una de lechuga, que quedaría tal que así. Otra de las opciones que tenemos al plantar es que podemos plantar cualquier número de cartas en campos de cultivo que ya tengamos en la mesa. En este caso, en vez de bajar 2 cartas, podría bajar 3 cartas a mi cultivo de lechugas, puesto que ya lo tengo plantado, lo cual me haría ahora tener 4 cartas de lechuga. Como os he dicho, no podemos plantar ningún cultivo que tenga otro jugador plantado. En este caso, por ejemplo, el jugador que tenemos enfrente tiene justo cultivos de lechuga. Pero sí podemos plantarlo si bajamos más cartas de su número. En este caso podríamos bajar 2 o 3 cartas de lechuga. Imaginaos que he decidido bajar las 3 en mi turno a la hora de plantar. Y esto provocaría que él perdiera ese cultivo de lechuga que iría a la zona de descarte. Ahora soy yo el que tiene plantado lechuga y él ha perdido su cultivo. Como veis, esto es muy potente, ya que no solo plantamos nosotros lechuga, sino que hacemos perder al otro jugador los cultivos que él tenía. Una vez que hemos hecho nuestro turno plantando o especulando, recordad que eso solo podríamos hacer una vez, o bien plantamos o bien especulamos, esta acción no se puede repetir n veces. Lo que haríamos sería robar 2 cartas al final de nuestro turno que irían a nuestra mano. Ahora sería el turno del siguiente jugador. Seguro que os estáis preguntando qué pasa cuando sale la carta de plaga de langostas. Pues bien, cuando sale la carta de plaga de langostas, lo que pasa es que el jugador que tenga el cultivo en su mesa con más cartas, en este caso, imaginaos que yo soy el que más cartas tiene en uno de los cultivos, que todos tienen 2 cartas de otros tipos de cultivo y yo tengo 3 en lechuga. Pues ese jugador pierde esa carta de cultivo que se la comen las langostas y iría a la zona de descarte. Si hubiera más jugadores en este caso que también tienen 3 de ese tipo de cultivo, porque es lo que más se tiene plantado, imaginaos que yo tengo 3 de lechuga pero otro jugador tiene 3 de trigo, él también perdería sus 3 de trigo, ¿vale? Siempre pierde el jugador que tenga más plantados de un tipo de cultivo, y en caso de empate, pues todos los jugadores que tengan de ese tipo de cultivo, que es el que más está plantado sobre la mesa, la perderían. Puede ser que al robar, en vez de al inundar, robemos la carta de plaga de langostas. En este caso, cuando alguien o bien se inunda y sale la plaga de langostas, o bien la roba en mano, se tiene que jugar la plaga de langostas, ¿vale? Ese jugador que ha robado, imagínate, 2 cartas al final de su turno y ha cogido la plaga de langostas, lo que haría es que descartaría la plaga de langostas, se haría el efecto que tenga que hacerse y robaría una nueva carta, ¿vale? Para que haya robado 2. Como he dicho, vamos jugando el mazo y cada vez que se acabe un mazo, cogeríamos una carta de estas y le daríamos la vuelta. Ahora quedarían 3 vueltas al mazo. Cuando juguemos todas las cartas al mazo, luego la 2... luego 1, y ya cuando acabe esa última ciclo del mazo, que como veis se van a jugar tantas vueltas del mazo como número de jugadores sean, habrá acabado la partida. Ahora vamos a ver cómo se puntúa. Imaginaos que acaba el juego y estas han sido todas las cartas que yo he conseguido meter en mi almacén. Pues bien, no se cuentan todas las cartas ni nada de eso, no, solo se cuenta de la que menos tienes si has conseguido de los 5 tipos de cultivo. En este caso yo he conseguido, como veis, los 5 tipos de cultivo, pues se contaría de la que menos tenga, en este caso papiro, con lo cual habría conseguido un punto. Si hubiera conseguido meter una carta más de papiro, hubiera conseguido 2 puntos, porque como veis, lo mínimo que hay en todas es 2. Si por ejemplo yo no hubiera conseguido meter ningún papiro, solo hubiera conseguido estas cartas de estos 4 tipos de cultivo, pero un jugador hubiera conseguido una carta de ricino, una carta de lechuga, una de trigo, una de lino y una de papiro, me habría ganado. Con una sola carta de cada tipo en el almacén, él habría hecho un punto y yo habría hecho 0. Esta edición de Nile de Luxor de Melmac tiene también incluida una expansión, que es la expansión de monumentos. Esta expansión lo que incluye son estas 3 cartas de monumentos y este nuevo recurso que son las piedras. Las piedras se van a plantar como cualquier otro tipo de cultivo y lo que hacemos es que cuando
plantamos una piedra, elegimos algún tipo de estos tipos de monumentos, ¿vale? Estos tipos de monumentos lo que hacen es que nos dan pues ciertas habilidades, como veis la esfinge cosecha 2 cartas cada vez que tus campos son inundados en vez de una, el muro deben superar en 2 o más cartas tus campos y o monumentos, o sea, esto lo que te daría es que mucha más dificultad de que los demás plantando te quiten tanto cosechas como monumentos, y el obelisco roba 3 cartas al final del turno y gana 4 por especulación con éxito, o sea, como veis, todas son muy potentes. Un jugador no puede construir más de un monumento en su turno y podría tener incluso los 3 monumentos plantados. Cada vez que saliera una carta del recurso de piedra, lo que haríamos es que todos los que tengan monumentos construidos perderemos una piedra de ese monumento, y en caso de quedarnos sin piedra, pues ese monumento vuelve al centro de la mesa. También, si por ejemplo yo tengo este monumento plantado con una piedra y llega otro jugador y planta con 2 piedras y elige la esfinge, me la quitaría. Y básicamente, así por encima, a grandes rasgos sería la expansión. Vamos a la despedida y os cuento qué me ha parecido. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado no olvidéis darle like, compartir, suscribiros. Y bueno, ¿qué me ha parecido Nile de Luxor? Pues creo que es un pedazo de pepino de juego. A mí me ha encantado, la verdad. Creo que la forma de puntuar te lleva a tener que tener mucha táctica, tener mucho cuidado con lo que vas plantando, ver lo que te interesa plantar. Las cartas en mano, la verdad que nunca te sobran cartas en mano, ya que necesitas seguir haciendo muchas acciones. Yo le he echado varias partidas y me ha encantado el juego, la verdad, y en mi familia también está gustando mucho. Es un juego muy sencillito que puedes jugar con cualquiera, un juego familiar, pero que tiene una táctica tremenda. Vamos, estos típicos juegos que me gustan porque se explican muy rápido y todo el mundo se lo pasa muy bien. Y nada, si queréis más, ya sabéis, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.